una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 265, 25º de esta 7ª temporada. Lo primero de todo es disculparme, pues habrás notado que las últimas semanas no ha habido capítulo cada semana como es costumbre, como mínimo desde hace 5 años aproximadamente. Esto se debe a diferentes factores, el principal de ellos, la falta de tiempo para llevar a cabo todas las cosas que querría o me gustaría hacer. Otro de los factores es que tras casi 3 años desde que se inauguraron las colecciones de pago, que fueron creadas precisamente para sacar un mínimo rédito económico a tantas y tantas horas de dedicación a este proyecto, lo cierto es que, desgraciadamente, no se venden. Las 3 colecciones anteriores, la de Sherlock Holmes, La Dimensión Desconocida y la de Stephen King, se han ido vendiendo, no muchas, para ser sincero, pero algo que al menos hacía que valiera la pena el tremendo esfuerzo extra que conlleva a producirlas. Cuenta que cada capítulo de las colecciones premium me suele llevar entre 6 y 10 horas de trabajo aproximadamente. En un ejercicio de sinceridad absoluta que quiero tener contigo, ya que llevamos varios años de travesía juntos y creo que lo mereces, te voy a decir los números exactos de las colecciones que se han vendido durante estos 3 años. De la colección Sherlock Holmes se han vendido 45 copias. De la colección La Dimensión Desconocida, 39. Y de la colección Stephen King, 32. Todo esto en 3 años. Como entenderás, ni me he forrado con estas colecciones, ni me he comprado un yate, ya que ni tan siquiera la cifra llega a los 1.300 euros en 3 años por la producción de unas 25 horas de audiorelatos de gran calidad, creo yo, que me han llevado cerca de 200 horas de trabajo. Valora si esto es mucho o poco. Yo creo que, sinceramente, no es mucho. Pero con esto y un poquito más por lo sacado por colgar dichos capítulos en la plataforma iVoox, bien poca cosa también, bastante menos de la mitad de la cantidad que hemos hablado antes, pues todo se ha dicho que con esto me conformaba. Pero lo de la colección de este año ya está siendo para llevarme a tomar la decisión que he tomado. Desde el mes de septiembre, en que dio inicio la colección Maestros del Terror, 7 meses, nada más y nada menos, tan solo se han vendido 7 colecciones, una al mes y un par de capítulos sueltos. Eso significa 10 euros al mes de dinero extra. La verdad que no me salen las cifras. Lo siento, pero no me salen. Y os estoy infinitamente agradecidos a los que habéis comprado algunas de las colecciones y más aún a los que las habéis comprado las 4. Sois pocos, pero os estoy muy, pero que muy agradecido. No me cogerían todos los muy que pondría delante. Realmente, de corazón, muy agradecido. 1.000.000 de gracias por creer en mí y apoyarme en este proyecto con vuestro pequeño, gran grano de arena. Pero algo tengo que hacer, puesto que además de todo esto que te llevo explicado, hay más cosas. Os he contado en más de una ocasión que también soy músico, guitarrista y cantante, o cantautor. Y quiero dedicar un poco más de mi tiempo al proyecto, preparar repertorio nuevo y, además, me he apuntado a un curso de guitarra, pues quiero crecer un poco como guitarrista después de años sin tomar clases ni evolucionar demasiado. Creo que me lo merezco, ¿no? La verdad que he empezado dichas clases de guitarra con unas ganas y una energía tremendas. ¿Y quiere decir todo esto que Audiolibros y Relatos o Abismo FM van a dejar de existir? Ni mucho menos. Pero no podrá seguir existiendo como hasta ahora, eso también te lo garantizo. No hay tiempo para todo.
Pero está claro que no quiero dejar esto, pues me apasiona, me encanta la literatura, me encanta el trabajo que realizo, me encantan los audiorelatos que produzco y me gusta teneros a todos y cada uno de vosotros como audiencia, y me habéis dado grandes momentos, me habéis hecho llegar palabras de ánimo en los peores momentos, incluso de salud, que he pasado durante estos 7 años de programa, e incluso me habéis animado a seguir en más de una ocasión cuando también había dudado, y creo que por todo esto os lo merezco. Pero en un primer momento seguiré publicando como estos 2 últimos capítulos, uno cada 15 días, en vez de uno a la semana como os tenía acostumbrados, y ya veré si puedo seguir este ritmo o tampoco me da el tiempo. Medito también dejar de hacer las intros, aunque siempre han tenido algunos detractores, sé que a la mayoría os gustan y por eso las sigo haciendo, pero me repercuten también incrementando las horas de trabajo, pues se ha de buscar la info, redactar las entradillas, grabarlas, editarlas. Vamos, que dan mucho trabajo y si no me da tiempo dejaré de hacerlas y colgaré los relatos sin presentación. La colección en curso, colección Maestros del Terror, de la que hoy presentaré la promo, la acabaré por respeto a los que ya la habéis comprado y pagado, y con la esperanza de que algunos más os animéis y la compréis, ya que merece muchísimo la pena, y soy muy sincero con mis palabras. Lo único que en vez de un capítulo al mes como os tenía acostumbrado, lo haré seguramente cada mes y medio o 2 meses, cuando pueda, pero acabaré los 4 capítulos que quedan como sea. Otra cosa, la última ya, y te dejo con el autor y el relato de hoy. Me gustaría saber tu sincera opinión de todo esto que te acabo de contar, por el medio en que te pongas en contacto conmigo habitualmente, por iVoox, redes sociales, YouTube o la mejor de las opciones, por mi mail, contacto@abismofm.com, y que me des tu sincera opinión sobre todo esto que te acabo de exponer. ¿Qué te parece la noticia? Si estarías interesado en aprovechar una futura oferta de las 4 colecciones a un precio más atractivo aún que el actual. Si estarías interesado también en apuntarte a una nueva iniciativa que medito de cara a la temporada que viene, de hacer un pago recurrente de una pequeñísima cantidad todos los meses para poder tener acceso a contenidos extras, como los relatos premium que iba haciendo hasta ahora, algún que otro directo que tengo pensado poder hacer, o la posibilidad de escoger los nuevos relatos para producir en el futuro. No sé, aún le tengo que dar varias vueltas. Pero me ayudaría muchísimo que me anticiparais los que pudierais estar interesados en esto, para valorar seriamente si valdría la pena o mejor no hacer nada. En serio, dime algo por favor, me ayudará a decidirme ante tan crucial y difícil decisión. Recuerda, contacto@abismofm.com. Tu opinión es muy importante para mí. Ahora sí, te dejo con la promo del capítulo de hoy correspondiente a la colección Maestros del Terror. Y el autor que te traigo hoy se llama Henry Kuttner. Nacido en 1915, fue un prolífico escritor estadounidense de ciencia ficción y terror, conocido por su habilidad para crear historias intensas y cautivadoras. Su carrera comenzó en 1936 con el relato Las ratas del cementerio, que os traje aquí a Audiolibros y Relatos ahora hará un par de años. Kuttner colaboró estrechamente con su esposa, la escritora C.L. Moore, y juntos produjeron numerosas obras bajo seudónimos como Louise Paget. Miembro del círculo de Lovecraft, Kuttner contribuyó al universo literario de H.P. Lovecraft. Su obra incluye relatos y novelas que exploran temas de ciencia ficción y terror, destacándose por su prosa poderosa. Pasó sus últimos años trabajando en su tesis doctoral antes de fallecer en 1958 a causa de un ataque al corazón. Su legado sigue vivo en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Y el relato que te traigo hoy lleva por título El horror de Salem. Es un cuento que Henry Kuttner publicó en mayo de 1937 en la revista Weird Tales. Narra la historia de Carson, un escritor que alquila una antigua casa en Salem para encontrar tranquilidad y terminar su novela. Pronto descubre extraños ruidos en el sótano y una inquietante presencia en la casa vinculada a una antigua bruja llamada Abigail Prin. Movido por la curiosidad, Carson halla una habitación oculta llena de símbolos arcanos sin sospechar el oscuro poder que aún mora allí. A medida que profundiza en su hallazgo, se verá atrapado en un horror inimaginable. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Ah, y recuerda que te dejo con un largo fragmento del relato.
Si quieres escucharlo entero, tendrás que comprarlo en www.abismofm.com/colecciones. Larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Maestros del Terror, una producción de Abismo FM. El horror de Salem, de Henry Kuttner. La primera vez que Carson reparó en los ruidos de su sótano, los atribuyó a las ratas. Más tarde, empezó a oír historias que circulaban entre los supersticiosos polacos que trabajaban en el molino de Derby Street acerca de la primera persona que ocupó la antigua casa, Abigail Prin. Ya no vivía nadie que recordara a la diabólica bruja, pero las morbosas leyendas que proliferaban por el distrito de las brujas de Salem, como hierbas en una tumba, daban inquietantes detalles sobre sus actividades y eran desagradablemente explícitas respecto de los detestables sacrificios que se había realizado a una imagen carcomida y cornuda de dudoso origen. Los más ancianos aún hablaban en voz baja de Abby Prin y de sus monstruosos alardes sobre que era la gran sacerdotisa del poderoso Dios que moraba en la profundidad de los montes. En efecto, fueron estos alardeos de la vieja bruja los que acarrearon su súbita y misteriosa muerte en 1692, época de los famosos ahorcamientos de Gallows Hill. A nadie le gustaba hablar de esto, aunque a veces alguna vieja desdentada se atrevía a comentar medrosamente que las llamas no podían quemarla, porque todo el cuerpo había asumido la peculiar anestesia de su condición de bruja. Abby Prin y su anómala estatua habían desaparecido hacía muchísimo tiempo, pero aún resultaba difícil encontrar inquilinos para su casa decrépita, de fachada en gabletes, con un segundo piso sobresaliente y curiosas ventanas con cristales en rombos. La fama de malignidad de la casa se había extendido por todo Salem. En realidad, no había sucedido nada allí, en los recientes años, que pudiese dar origen a historias inexplicables, pero quienes llegaban a alquilar la casa solían mudarse a toda prisa, generalmente con vagas y poco satisfactorias explicaciones relacionadas con las ratas. Y fue una rata la que llevó a Carson a la habitación de la bruja. Los apagados chillidos y golpeteos en el interior de las podridas paredes habían alarmado a Carson más de una vez durante las noches de su primera semana en la casa, que había alquilado para conseguir la soledad que necesitaba para terminar una novela que le habían estado pidiendo sus editores. Otra novela de amor que añadir a la larga lista de éxitos populares. Pero hasta algún tiempo después no empezó a abrigar ciertas sospechas disparatadamente fantásticas acerca de la inteligencia de la rata que una noche se escabulló de debajo de sus pies en dirección al oscuro vestíbulo.
La casa tenía instalación eléctrica, pero la bombilla del vestíbulo era floja y daba una luz muy pobre. La rata era una sombra negra, deforme, cuando saltó a pocos metros de él y se detuvo, al parecer, para observarle. En otra ocasión, Carson pudo echar al animal con un gesto amenazador y reanudar su trabajo, pero el tráfico de Derby Street era desusadamente ruidoso y le resultaba difícil concentrarse en su novela. Sus nervios, sin razón aparente, estaban tensos. Por otra parte, la rata, vigilándole fuera de su alcance, le contemplaba con burlona diversión. Sonriéndose de su propia presunción, dio unos pasos hacia la rata, ésta echó a correr hacia la puerta del sótano, y entonces vio él con sorpresa que estaba entornada. Pensó que debía de habérsele olvidado cerrarla la última vez que estuvo allí, aunque generalmente tenía cuidado de dejar todas las puertas cerradas, pues la vieja casa tenía corrientes de aire. La rata aguardó en la puerta. Irracionalmente molesto, Carson se fue hacia ella a toda prisa, poniendo en fuga a la rata escaleras abajo. Encendió la luz del sótano y la vio en un rincón. La rata le observó atentamente con sus ojillos relucientes. Al descender las escaleras no había podido evitar la sensación de que se estaba comportando como un idiota, pero su trabajo había sido agotador y subconscientemente aceptaba con agrado cualquier interrupción. Cruzó el sótano en dirección a la rata, viendo con asombro que la bestezuela permanecía inmóvil, vigilándole. La rata se comporta de manera anormal, pensó, y la mirada fija de sus ojos como botones resultaba un tanto inquietante. Luego se rió de sí mismo, pues la rata dio un brinco repentino y desapareció por un agujero de la pared del sótano. Desmañadamente, rascó una cruz con la punta del pie en la suciedad que había delante de la madriguera, decidiendo poner allí mismo un cepo por la mañana. El hocico de la rata y sus desiguales bigotes aparecieron cautelosamente. Avanzó y luego vaciló y retrocedió. Después, el animal empezó a conducirse de un modo singular e inexplicable, casi como si estuviese bailando, pensó Carson. Avanzaba como a tientas y luego se retiraba otra vez. Daba un saltito hacia adelante y se paraba en seco. Luego saltaba hacia atrás apresuradamente, como si... El símil le vino a Carson de pronto a la cabeza, como si hubiese una serpiente enroscada ante la madriguera, alerta para evitar la huida de la rata. Pero no había nada, salvo la cruz que Carson había trazado en el polvo. Indudablemente era el propio Carson quien impedía la fuga de la rata, pues estaba a poca distancia de la madriguera, así que dio un paso adelante y el animal desapareció apresuradamente por el agujero. Picado en su curiosidad, Carson buscó un palo y hurgó en el agujero, tanteando. Al hacerlo, sus ojos, próximos a la pared, descubrieron algo extraño en la losa de piedra que había encima de la madriguera de la rata. Una rápida ojeada en torno a su borde confirmó sus sospechas. La losa debía de ser movible. Carson la inspeccionó minuciosamente y notó una depresión en su borde a modo de asidero. Sus dedos se acoplaron cómodamente a la muesca y probó a tirar. La piedra se movió un poco y se paró. Tiró con más fuerza y con una rociada de tierra seca, la losa se separó del muro girando como si tuviese goznes. Un rectángulo negro hasta la altura del hombro quedó abierto en la pared. De sus profundidades emanó un hedor mohoso, desagradable, de aire estancado, y Carson, involuntariamente, retrocedió un paso. Súbitamente, recordó las monstruosas historias sobre Abby Prynne y los espantosos secretos que se suponía guardaba en su casa. ¿Había tropezado él con alguna cámara secreta de la bruja tanto tiempo desaparecida?
Antes de entrar en la negra abertura, tomó la precaución de coger una linterna de arriba. Luego, cautelosamente, agachó la cabeza y se deslizó por el estrecho y maloliente pasadizo, dirigiendo el haz de luz ante sí para explorar el terreno. Estaba en un estrecho túnel, escasamente más alto que su cabeza, con pavimento y paredes de losas. Seguía recto quizá unos 5 metros y luego se ensanchaba formando una cámara espaciosa. Al llegar Carson a la habitación del subsuelo, indudablemente escondite de Abby Prynne, cuarto secreto, pensó que sin embargo no pudo salvarla el día en que el populacho enloquecido de pavor invadió furioso Derby Street, aspiró con una boqueada de asombro. La habitación era fantástica, asombrosa. Fue el suelo lo que atrajo la mirada de Carson. El oscuro gris de la pared circular cedía sitio aquí a un mosaico de piedra multicolor en el que predominaban los azules y los verdes y los púrpuras. En efecto, no había colores más cálidos. Debía haber miles de trocitos de piedras de colores componiendo el dibujo, pues ninguno era mayor que el tamaño de una nuez. El mosaico parecía seguir algún trazado concreto desconocido para Carson. Había curvas de color púrpura y violeta combinadas con líneas angulosas verdes y azules, entremezcladas en fantásticos arabescos. Había círculos, triángulos, un pentáculo y otras figuras menos familiares. La mayoría de las líneas y figuras irradiaban de un punto concreto, el centro de la cámara, donde había un disco circular de piedra completamente negra de alrededor de medio metro de diámetro. Era muy silenciosa. No se oían los ruidos de los coches que de cuando en cuando pasaban por Derby Street. En una alcoba poco profunda excavada en el muro, Carson descubrió unas marcas sobre las paredes y se dirigió lentamente hacia allí, recorriéndolas de arriba abajo con la luz de su linterna. Las marcas, fueran lo que fuesen, habían sido pintadas en la piedra hacía tiempo, pues lo que quedaba de los misteriosos símbolos era indescifrable. Carson vio varios jeroglíficos parcialmente borrados que le recordaban el estilo árabe, aunque no estaba seguro. En el suelo de la alcoba había un disco de metal corroído de unos 2,5 metros de diámetro, y Carson tuvo la clara sensación de que era movible, aunque no hubo modo de levantarlo. Se dio cuenta de que se hallaba de pie exactamente en el centro de la cámara, en el círculo de piedra negra donde convergía el singular trazado. Nuevamente se le hizo patente el completo silencio. Movido por un impulso, apagó la luz de su linterna. Instantáneamente reinó la oscuridad más absoluta. En ese momento una singular idea se deslizó en su mente. Se imaginó a sí mismo en el fondo de un pozo y que de arriba descendía un flujo que se derramaba por el eje de la cámara para tragárselo. Tan fuerte fue su impresión que realmente le pareció oír un tronar apagado como el rugido de una catarata. Singularmente alarmado, encendió la luz y miró rápidamente en torno suyo. El percutir que sentía era naturalmente el pulso de su sangre, que se hacía audible en el completo silencio, fenómeno bastante familiar. Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por 1,5 €. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de 1 hora o más por tan solo 12 €. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.